Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación Introducción a los instrumentos de inversión. Para llevar a cabo nuestra actividad les pedimos por favor mantengan sus micrófonos apagados y consideren su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Le cedo la palabra a la maestra Noren Sástiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto saludarles esta mañana en esta nuestra sesión del día de hoy, Introducción a los instrumentos de inversión. A nombre de la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, titular de la Dirección de Programas Asistenciales, quien se disculpa con ustedes por complicaciones en su agenda, no puede acompañarnos esta mañana, pero bueno, pues nosotros estamos aquí para darles la bienvenida y aperturar esta sesión de capacitación. Me voy a permitir, si están ustedes de acuerdo, presentarles a nuestro ponente del día de hoy. Nos acompaña esta mañana Joel Martínez Hernández. Él es licenciado en Economía y bueno, también tiene pues amplia experiencia en esta parte de inversiones, todo lo que es tocante a finanzas, economía. Tiene clientes muy importantes en asesoría, entre los cuales podríamos platicarles sobre la Bolsa Mexicana de Valores y la afianzadora Acerta, entre muchos otros. No quisiera quitarles mucho tiempo. La semblanza, la currícula de licenciado es muy amplia, pero sí quisiera compartirles que él desde 1999 a la fecha es autor de la columna semanal En el Dinero, sección Negocios del diario Reforma y comentarista de finanzas del matutino de W Radio. Joel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, pues te cedo los micrófonos y que esta sea una muy buena sesión. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. Mira, voy a conectar la plática, la presentación. Este sería la segunda plática. Hace un mes vimos la situación o el contexto económico y financiero. Y esta parte está relacionado con la introducción a los instrumentos de inversión. Trato de ser lo más, con un discurso, como dirían en el Reforma, de los de a pie, que quiere decir que no sea algo técnico como incomprensible que nos pasa cuando no sabemos o no somos especialistas de eso. Básicamente, podríamos decir que cuando nosotros tenemos dinero, sea por que lo ahorremos en parte de nuestros ingresos, o porque si es una empresa o una institución, no se usa de manera inmediata, generalmente nos enfrentamos al mundo de qué hacemos con él. Digamos, ¿en dónde lo invertimos? Invertir regularmente se entiende como un concepto de hacer que crezca el dinero, que produzca, y básicamente tiene que relacionarse con que te pague una tasa de interés, que son los instrumentos de deuda o de renta fija, que lo mismo pueden estar en el caso bursátil, en los instrumentos más conocidos, que es lo que vamos a ver, o los bancos, que son depósitos ahí en pagarés y que nos pagan un rendimiento, que son muy rígidos. Y diríamos que hay otras inversiones que tienen que ver con acciones, con derivados, que no son el caso para nosotros, ¿no? Digamos que el mercado de deuda es como todo mercado. Hay oferta, oferentes y hay demandantes. Los que ofrecen su dinero o demandan instrumentos son generalmente lo que está ahí puesto como agente económico. ¿Quién es un agente económico?
pues es una empresa, o es una familia, es una persona que tiene, como está ahí, un superávit, un sobrante de dinero. ¿Quiénes son los demandantes del dinero o los oferentes del papel con el que le vas a dejar o con el que vas a pagar las tasas de interés a quien te presta, a quien te da su dinero? Pues son, básicamente también pueden ser familias, pueden ser empresas. Y entre los que tienen superávit de dinero y los que lo necesitan, pues es lo que hace el mercado de deuda, ¿no? Generalmente los mercados de deuda, y puse aquí algunos puntos de recomendación que hacen instituciones, digamos, globales, serias, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Básicamente, los mercados de deuda en los países se desarrollan alrededor de los instrumentos del gobierno. Y los mercados de deuda son exitosos o son bollantes si existe lo que dice ahí una estabilidad macroeconómica y financiera, que es algo ya muy normal, no solo en México, en Estados Unidos, en países como Chile, Brasil, Colombia, los países europeos. ¿A qué refieren con estabilidad macroeconómica? Con que no hay sorpresas de cambios bruscos en la economía. Particularmente en el caso de México, afortunadamente ya queda muy, muy en la historia, pero todavía nos acordamos, muchos que trabajábamos, vivíamos en cuando se devaluaba el peso. La devaluación brusca más impresionante que yo he visto y que me tocó vivir y de la que me acuerdo fue la de 1994. Ahí en diciembre el tipo de cambio pasó de valer 3.80 por ahí a 7.50. Estaréis hablando del doble. Entonces, ese tipo de cosas son las que no deben de existir en los países para que exista estabilidad macroeconómica y financiera. A eso se refiere, ¿no? Porque cuando pasan esas cosas, esos choques, que son malos manejos de los gobiernos, de las políticas públicas en aquel entonces, un muy pésimo manejo del gobierno de Salinas. Yo me acuerdo perfecto que trabajaba en una mesa de dinero en aquel entonces, de un banco que desapareció, que fue Banco Serfín, que fue comprado por Santander, y es lo que hoy es Banco Santander. Esa devaluación quebró a todos los bancos. Si a alguien le tocó vivirla, fue desastrosa. A mí me deprimió mucho porque pues, se perdieron la gente, la hipoteca de la casa, las deudas de las empresas. Fue una catástrofe. Entonces, estas cosas, por poner un ejemplo, son importantes. En el 95, la devaluación generó inflaciones del 40%. Necesitas que exista un país con estabilidad para que exista un mercado de deuda grande y estable y predecible de alguna manera, ¿no? No sobra, por ejemplo, poner el caso de Argentina. Argentina está viviendo una etapa, bueno, la cuarta, quinta etapa de desastre económico. La inflación en Argentina es más del 100%. Eso es inestabilidad, porque provoca que la mayoría de las personas saben que los precios van a subir de un día para otro. Es desastroso eso. Yo cada vez que se los platico a mis hijos, porque me tocó, si quieren, como estudiante, vivir la etapa de Miguel de la Madrid, donde la inflación, en promedio, el sexenio de la Madrid fue de 105%, y todo subía de precio, el dólar subía de precio, si te subían el salario 25%, después subían 30%, o sea, muchos bienes ya no se producen. Eso es inestabilidad, que es lo que está pasando en Argentina. Estas cosas de devaluaciones, inflaciones, que no son
provocan que la gente no ahorre, no ahorre en su moneda, en este caso en los argentinos su peso argentino, sino ahorre y busque comprar dólares físicos, los guarda en su casa. Los argentinos tienen muchísimos dólares en efectivo guardados, porque la gente cuando le sobra dinero compra dólares y los guarda. Las empresas o las personas con recursos tienen sus cuentas en dólares en bancos que están en Uruguay, que son bancos extranjeros todos, porque no confían en las autoridades. Todo esto es tratando de dar un contexto a este concepto de estabilidad macroeconómica y financiera, que suena muy bonito, pero que tiene un sentido de ser. Hoy México tiene más o menos del 2000 a la fecha muchísima estabilidad. Sí pasan cosas. Acabamos de salir de una inflación alta, pero pues estamos hablando de una inflación alta del 9% y que ya va a bajar y que vuelve al 4%. Ya no, la gente ya no busca comprar dólares y ahorrarlos, porque sí hubo un tiempo en México que se hacía eso. Sobre todo ahora que ha pasado, pues el tipo de cambio ha bajado. El dólar valía 20.70 apenas en julio del año pasado y hoy vale 17.20. Entonces se ha caído casi 20% el precio de un dólar, por darles una idea, ¿no? Obviamente los pesos mexicanos valen más y no está siendo ficticio el movimiento. El peso es una moneda muy global. Global me refiero que es como la 9ª moneda más líquida del mundo. Eh, y esto se debe mucho a que la economía mexicana es una economía abierta. ¿Abierta qué me refiero? A que tiene tratados de libre comercio con muchos países y el más importante es el que tenemos con Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio y que ahora se llama TEMEC. Hay muchísimas manufacturas, armadoras de automóviles y de muchas cosas más que están encadenadas completamente con Estados Unidos. No me refiero a que armemos los coches aquí y los mandemos, sino van y vienen piezas y digamos que el 80% de lo que exportamos se lo exportamos a Estados Unidos y básicamente es manufacturas es un porcentaje muy alto de la economía que hoy está integrada a los Estados Unidos. Esto es producto de cómo ha evolucionado el Tratado de Libre Comercio, que fue firmado en el año del 93, a partir del 93, que los que nos tocó vivir se acordarán bueno, yo me acordaba mucho que se me hizo maravilloso que ya podías comprar las televisiones, los aparatos de sonido, los tenis, la ropa, todo lo que hoy es normal, porque hoy vas al Walmart, donde vais hay marcas de todo tipo, producto de que pues, son importados, hay libre comercio con muchos países. Eso no sucede en todos lados, ¿eh? No pasa en Brasil, no pasa en Argentina, no pasa en Ecuador, no pasa en Perú, digamos, porque de repente algo que es relativamente normal para nosotros, ha tocado con mis hijos que van a Argentina y se dan cuenta del desorden que hay y van a un supermercado y no existen las marcas que ven aquí de atún, de salmón, de ropa, porque allá no tienen libre comercio y es una economía abierta, ¿no? Todo esto lo platico no para entretenerlos ahí, hacerles larga la plática, sino un poco para que entiendan esto de estabilidad económica, macroeconómica y financiera, quiere decir lo que hemos vivido México más o menos del año 2000 a la fecha. Es decir, la inflación, salvo, repito, ahora por la pandemia básicamente, y por la guerra que fue con Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que hizo que subieran los precios del petróleo, de la gasolina, de los alimentos, de los cereales, y impactar a todo el mundo. Y la pandemia pues
provocó también efectos, salvo esos choques, llamémoslo así, así les dicen los economistas, choques, que no son propios de México, sino del mundo. En general hay estabilidad. La inflación no es como la de Estados Unidos, pero se acerca mucho a la de Estados Unidos. Nosotros tenemos una economía, una moneda, un sistema financiero, un comercio fuertemente integrado a Estados Unidos. Yo siempre le digo a la gente, en 20 años va a ser mucho más alta la integración de México con Estados Unidos. No tendremos que todo mundo pueda ir allá, pero va a ser más fácil porque ya están viendo la necesidad de mano de obra que se forma, capacita en las universidades mexicanas y que muchas veces contratada en Estados Unidos, o como ahorita está pasando. Hay muchas empresas que están instalándose en todo el cinturón del norte que les falta mano de obra calificada y entonces mucha gente del centro podría ir a trabajar ahí en estas zonas. Entonces, esto lo digo porque entre más estabilidad financiera o más estabilidad macroeconómica hay, más estabilidad de tu moneda hay, como pasa en México, pues hay una mayor confianza de las personas, entiéndase, las familias, las empresas, a que sus ahorros los hagan en moneda local, a que exista, que entonces el gobierno pueda colocar deuda, mucha deuda, la que requiera, no más de la que le es permitida, las empresas puedan ir a colocar también su deuda, y entonces es un mercado de deuda líquido, seguro en el sentido de que no te van a hacer como pasó en Argentina, que dejan de pagar la deuda del gobierno y empieza a ser eficiente. Todo este rollo es para que entendamos estos conceptos medio abstractos o secos que a veces se me hacen, ¿no? Parte de esta estabilidad que repito que México tiene más o menos del año 2000 a la fecha, de una moneda sólida, de una moneda fuerte, que no puede ser manipulada. De hecho, todo el mundo sabe que ha bajado el dólar, pero no cree que lo estén manipulando o no cree que el gobierno tenga que ver con eso, porque es tan grande el mercado de dólares en México que es imposible manipularlo, ¿no? Esto lo digo porque antes sí se hacía. O hay países como Argentina o hay países como Brasil que sí manipulan la moneda. Esta situación de tener una moneda estable, de esta situación de que tengas una economía relativamente estable, hace que los extranjeros inviertan en México en instrumentos de deuda del gobierno en pesos, sin cobertura. Ellos vienen, ¿quiénes son esos extranjeros? Pues son desde el Fondo Soberano de Noruega. El Fondo Soberano de Noruega es un fondo que hizo el gobierno noruego, que es un gran exportador de petróleo y que cada que suben los precios y les sobra dinero, lo guardan ahí y tienen como 400,000 millones de dólares guardados para que si algún día necesitan para su población los puedan usar. Este fondo soberano invierte en muchos lados del mundo y es uno de los que más invierten en pesos, sin cobertura. Vienen y compran bonos en pesos. Hay fondos soberanos de los árabes que también procede de los excedentes de precios del petróleo. Hay fondos soberanos de Dinamarca. Hasta hay un fondo soberano, aunque es muy chiquitito, de Chile, que tiene, Chile exporta, la principal exportación es de cobre, es lo que exporta es cobre. Nosotros exportamos manufacturas a Estados Unidos, ellos exportan cobre a China. Y cuando tienen precios muy altos, pues tienen recursos y los guardan. Todos esos son los compran. Pero también hay fondos de aseguradoras que tienen las reservas técnicas. Cuando uno paga un seguro
ellos guardan el dinero de todos los aseguradores, guardan el dinero de todos los aseguradores, de los asegurados, y eso le llaman reservas técnicas, y ese dinero lo invierten. Igual pasa con los fondos de pensiones, así como aquí las Afores, que son donde están guardados los dineros de los futuros pensionados del sector privado. Pues hay fondos de pensiones en Chile, hay fondos de pensiones en Estados Unidos, hay fondos de pensiones en Europa. Muchos de esos también invierten en pesos, como invierten en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengamos claro que no es un esquema en el que solo los nacionales, también invierten los extranjeros. Y lo que les ponía aquí, el peso es la moneda más líquida, más de las monedas emergentes. El peso mexicano es más líquido que el real brasileño, que el peso chileno, que el peso colombiano, que el sol peruano, que el rand sudafricano. O sea, es una moneda. Y esto es porque todos los extranjeros que vienen aquí no tienen problemas para comprar dólares las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues de todos los instrumentos que tiene el gobierno mexicano, el 15% está en manos de extranjeros. Aquí hay el sector bancario, las Afores, las sociedades de inversión. Pero es importante esto porque son un jugador importante. La mayoría de las inversiones que tienen son en bonos mexicanos, en pesos. Los extranjeros incluso compran bonos de 30 años y de 20 años en pesos. Imagínense lo que representa para un extranjero haber comprado bonos cuando el tipo de cambio estaba en 20 o en 20.30 o en 21. Y hoy si se quisieran llevar su dinero, comprarían dólares al 17. Entonces se llevarían mucho más dólares de los que invirtieron nada más por el tipo de cambio. Eso es lo que quiero que tengamos claro. O sea, no es tengamos muy claro esto de estabilidad macroeconómica y financiera. Tengamos muy claro que México tiene una moneda muy sólida, que gran parte es porque la economía está muy asociada a Estados Unidos y va a estar mucho más asociado. En la plática pasada yo les decía que estamos viviendo una situación muy favorable para la economía mexicana, producto de algo que se llama, en inglés le llaman nearshoring, que en español quiere decir relocalización. ¿En qué consiste eso? Que a partir de la pandemia fue en el 2020, y después con la guerra que fue en febrero del 22, la invasión de Rusia a Ucrania, los estadounidenses se dieron cuenta que tenían muchísimas cadenas productivas con China, lo cual no era malo. Lo que pasa es que China, cuando fue la pandemia, siguió una política de salud, o sea, una política para combatir la pandemia diferente a la que seguimos en el occidente, siguió Estados Unidos, ¿no? Ellos seguían una política que le llamaban COVID-0, y que es que si en una colonia aparecía un enfermo de COVID, cerraban toda la colonia y cerraban toda la ciudad. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, pues que dejaban de trabajar, dejaban de producir. Entonces todas las piezas que tenían que ver con los productos automotrices de todo tipo estadounidense, pues no había. Entonces eso los afectaba, paralizaba la actividad económica, ¿no? Y luego vino la guerra en noviembre del 22 y provocó lo que conocimos, ¿no? El alza de los precios del petróleo y la gasolina, y Rusia y Ucrania producen muchos granos, subieron de precio. Y es que China empezó a reclamar y ver como posible invasión a Taiwán, que es una isla chiquita que está ahí pegado a China, que sí es de ellos, pero pues bueno, desde la Revolución China ahí expulsó a todos los que no quiso y empezó a producir y ahora es un país que se llama Taiwán. Taiwán produce el 40%
de los chips de alta gama para toda la manufactura del mundo, de Estados Unidos y de Europa. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento determinado China invadiera Taiwán o entraran en una guerra, se paralizaría mucha de la manufactura que se hace en Estados Unidos de alto gamaje, porque no habría chips de los que produce Taiwán. Eso es importante. Obviamente Estados Unidos, si se han fijado, visita mucho Taiwán y va a China y establece lazos de comunicación con China porque lo que quiere es ganar tiempo. Ayer veía, de hecho, ¿para qué? Para que todo lo que se produce ahí se lo traigan a Estados Unidos y a México. Eso le llaman relocalización. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos es empezar a darle subsidios fiscales a las empresas para que las que producen allá vayan a Estados Unidos o se pongan en México. En ese esquema debemos de entender lo que pasa con Tesla, que va a poner una planta ahí en Monterrey, en Santa Catarina, que es un municipio pegado a Monterrey. Y en muchas empresas han empezado a venir aquí a México. Por eso la economía mexicana, la vez pasada lo vimos, está creciendo al 3.7, hay mucha inversión, hay mucho consumo, porque está entrando en esta lógica que va a durar cuando menos 5 años, esta dinámica. Todo esto se los cuento pues, porque debemos de entender que eso va a hacer que la moneda del peso sea una moneda muy líquida, más líquida, que el tipo de cambio siga siendo bajo por mucho tiempo y que empiece a haber un mayor movimiento de instrumentos de deuda. Eso es lo que vamos a empezar a vivir en México como parte de un recambio del mundo. Hay que entender que esto está pasando, si no lo querramos analizar como antes. Está pasando algo, una relocalización. Digamos, si ustedes quieren, México hizo su tarea bien, se integró a Estados Unidos, los tenemos de vecinos, siempre hemos estado asociados a ellos. Digo porque, aunque todos somos latinoamericanos, te refieres a México, Centroamérica y Sudamérica, cada país tiene su historia y su forma de manejar su economía. La mayoría de los países sudamericanos, Ecuador, Brasil, Argentina, son productores de materias primas y ellos le producen materias primas que le venden a China, básicamente. El modelo económico está integrado hacia allá. Nosotros estamos integrados hacia el norte. Entonces, esto hace diferente la calidad de las monedas de Sudamérica con la calidad de la moneda mexicana. Básicamente, el principal emisor de la deuda en la mayoría de los países es los gobiernos, que es con lo que patrocinan parte de lo que se gasta. ¿Sí? Muy brevemente les diré así muy simplemente lo que son las finanzas públicas de un gobierno que tienen que ver con su deuda. El gobierno lo que tiene es un gasto que le conocemos en infraestructura o en mantenimiento de la infraestructura, en el sistema de salud, en los maestros, en el ejército, en la burocracia, todo ese dinero. Entonces, ese es el gasto o presupuesto que discuten cada fin de año en el Congreso, porque se tiene que autorizar cuánto se va a gastar y en qué rubro se va a gastar. Eso es lo que autorizan en las discusiones del presupuesto del fin de año. Pero antes de discutirlo, tienen que saber de dónde van a sacar el dinero. Y el dinero lo sacan de 4 rubros básicos, así, casi de libro de texto. Los impuestos que cobran, ya sabemos que son impuestos que si trabajamos nos descuentan el ISR o cualquier ingreso que tengamos nos cobran impuestos sobre la renta, ISR. Ya sabemos que si consumimos algo nos cobran IVA. Ya sabemos que si consumimos algunos bienes como la gasolina, las cervezas, hay un impuesto que se llama IEPS o impuesto sobre productos, impuesto especial sobre productos, ¿no? Esos son los impuestos más importantes. Sé que hay
el impuesto que pagamos por tener una casa que se llama el predial. Ese impuesto es local, es de los gobiernos locales, pero bueno, al final es un impuesto y parte de la recaudación. Una vez que todos los ingresos por el lado de impuestos, hay unos conceptos que llaman derechos, productos y aprovechamientos, que son las mineras por el uso de algo que es propiedad de la nación, que es el subsuelo, pagan derechos. Entonces, las multas son también parte del ingreso de los gobiernos. Esa es la parte de ingresos más sano. Y hay una parte de ingresos que son deuda, o sea, emisión de deuda para completar el ingreso. Ahí también en el Congreso se discute un techo de deuda, es decir, no se puede contratar la deuda que se quiera en un gobierno, sino que la tiene que autorizar el Congreso. Y a lo largo del año se va viendo si lo que se cobró de impuestos alcanza para poder ir viendo el gasto. Si no, pues se tiene que recortar el gasto, que son los eternos problemas. Bueno, parte de eso es la emisión de deuda. El gobierno mexicano emite en este tipo de instrumentos CETES, en algo que llama bonos M, bondes y UDIbonos, que son los que están aquí, ¿no? Los CETES regularmente son, no regularmente, son plazos cortos. Los que más se conocen son 28, 91, 182, que son 6 meses, 364 y 2 años. O sea, son inversiones de corto plazo. Regularmente, estos no pagan cupones. Cuando se invierten, pues te pagan a vencimiento. Es decir, cada título tiene un valor de 10 pesos. Y te lo venden a 98, a 99, de tal manera que cuando te paguen los 100, el rendimiento es la tasa que te prometieron en el instrumento. O sea, eso le dicen que opera descuento. ¿Qué quiere decir? Que te lo pagan a valor nominal y tú lo compras abajo de ese valor y cuando vence, el diferencial es la tasa de rendimiento que le ganaste. Los bonos de desarrollo, básicamente son de diferente tipo, ¿no? Le ponen D, F y G. Los de G son de estos bonos que les llaman de carbono, es decir, especiales. No se trata de que nos acordemos de cada una de las letras y qué son. Lo único que debemos de acordarnos es que son bonos que pagan cupones. O sea, son bonos que se emiten a 3, a 5, a 7, a 10 años, pero cada 28 días te pagan un cupón que generalmente es con la tasa de CETES. Es decir, si el valor de un bono es de 100, te paga la tasa de interés de 28 días, cada 28 días sobre 100. Te va dando flujos cada 28 días, ¿no? Son instrumentos regularmente de largo plazo. Todos se pueden comprar y vender a descuento, digamos, en el mercado secundario, pero no nos metemos tanto con eso, sino que nos quedemos en la cabeza que hay bonos como los ETES, que son de corto plazo, que son del gobierno, que no te pagan una tasa, sino que los compras abajo del valor nominal y te paga un diferencial, que ya cuando lo calculas es la tasa de interés, ¿no? Que hay bonos de desarrollo que son con cupones. Hay bonos que les llaman M a tasa fija. Este bono de desarrollo que dice que te paga cada 28 días, te va pagando con la tasa nueva. Es decir, la tasa vigente en un cupón es la que está en ese momento de 28 días. Al siguiente cupón puede ser otra tasa que puede ser más alta o puede ser más baja. O sea, digamos, son tasas variables de acuerdo a cómo están en el mercado. A diferencia de estos bonos de desarrollo de tasa fija, estos los llaman en el discurso, en el argot de los bonos M. Esos te pagan cupones cada 6 meses, pero tienen una tasa fija.
Cuando los compras, te dice, te voy a pagar el 7, te voy a pagar el 8. Cada 182 días te da tu cupón y al vencimiento pues te da los 100 pesos que te costaron. Igual que, o sea, te va a pagar los 100 pesos que te costaron al principio y te los paga al final, pero te va dando flujos a lo largo de, en el caso de los de 28, cada 28 días, el caso de los 182, cada 182 días. Y finalmente hay otro instrumento que son los bonos de desarrollo denominados en unidades de inversión. Los UDIbonos. UDIbonos básicamente es un bono que te cuesta 100 y cada 182 días los 100 suben de valor conforme suba la inflación. De manera que si tienes un bono de 3 años, dentro de 3 años va a valer 100 más la inflación que hay en los 3 años. Y también te pagan con una tasa de interés y la tasa de interés obviamente sube porque te va pagando sobre un bono que cada vez vale más porque va inflacionando, se va creciendo con los precios. Este es en general digamos, el mundo básico de los instrumentos de deuda. Los CETES de corto plazo, que ya dijimos que no son de 10 pesos, que cotizan a descuento, es decir, que los compras abajo de 10 pesos y te los pagan en 10 pesos y que la ganancia que hay entre uno y otro es lo que te da de rendimiento. Estos bonos que dan cupones cada 28 días, que te pagan con CETES, que te cuestan 100 y te los pagan 100 dentro de 3, dentro de 5 años, pero lo que tiene valor son los cupones cada 28 días. Y estos de 182 que tienen una tasa fija, que también te los compran a 100 y te los pagan a 100 cuando vencen. Y los de UDIs que te los venden a 100, que va creciendo su valor con la inflación. Ese es el mundo de los instrumentos, ¿no? Esto ya son como más yendo los detalles. El CT es el instrumento más antiguo. Sí, es el primer instrumento que había de mercado, llamémosle así, ¿no? Me preguntarían, ¿y antes qué hacían para el gobierno? Pues regularmente eran préstamos que hacían los bancos nacionales y extranjeros, ¿no? A partir de que está ahí, que salió el CETE de 1978, fue la idea de que había que desarrollar un mercado de dinero como hoy lo conocemos, este mercado donde hubiera muchos instrumentos, donde cada vez más gente tenga acceso a poderlos comprar de una manera fácil, a poder ahorrar en ellos. Y ha sido todo un peregrinar, todo un ir pasando. Obviamente la economía en 1978 no era una economía estable, estamos hablando del sexenio de José López Portillo y un sexenio con muchísimos choques y inestabilidad, y luego vino el de Miguel de la Madrid, brutalmente inestable, que fue el cambio de modelo, el de Salinas, que aparentemente fue estable y terminamos con una macrodevaluación. Si se fijan, los bonos de más largo plazo, los instrumentos diferentes empezaron a tener éxito prácticamente más o menos del 2000 a la fecha, porque es cuando hay estabilidad. Y sobre todo, no solo hay estabilidad, también hubo entrada de extranjeros y la moneda se volvió una moneda mucho más estable. A lo mejor mucha gente joven, cuando llegó a dar pláticas, no tiene conciencia de lo que es un país inestable o de lo que es un país donde existen devaluaciones, un país donde existen inflaciones altas, donde existe anarquía económica, porque en realidad no es un tema que se haya vivido de una manera de shock en los años 2000. Bueno, pues eso se traduce en que ha desarrollado cada vez más mercado de tasas, ¿no? En general, ¿cómo operan los CETES? Bueno,
Los CETES, cada trimestre, como ponemos ahí en la presentación, la Secretaría de Hacienda es el que no solo elabora el presupuesto del que comenté antes, sino tiene la idea, bueno, el mandato de la deuda que le autorizaron colocar y tiene el mandato de renovar la deuda que se le vence y el mandato vía el SAT de cobrar los impuestos y saber cuánto no se cobra de impuestos y por lo tanto es la Secretaría que guía las finanzas públicas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las finanzas públicas. Bueno, Hacienda publica cada trimestre un calendario donde dice, bueno, los siguientes 3 meses vamos a comprar cada semana tantos CETES, tantos bondos de, dice qué tipo de deuda va a colocar, va a comprar. Y cada semana hace una subasta de los papeles que ya dijo que iba a colocar. La subasta la hacen los martes, entonces el martes de cada semana y si es festivo, pues lo hacen el lunes de la colocación de los instrumentos. Obviamente las tasas de interés de los instrumentos dependen mucho de las variables que hay en ese momento. Ahorita les platico un poco más de qué variables, pero bueno, así está. El bono es un bono cupón cero, que ya me adelanté bastante diciéndoles que aquí quiere decir pues, que es un bono que no tiene cupones de pago de intereses, sino como les comenté, lo compramos abajo de su valor nominal, el valor nominal son 10 pesos, lo compramos a 99, 99 y algo, dependiendo del plazo, y entonces nos los pagan a 100 dentro de 28, dentro de 91, etcétera, de los plazos. Eso es la ganancia, eso se refiere con bono cupón cero, ¿no? Lo que mencionan aquí, no quiero meterme porque nos metemos a cuestiones técnicas, pero bueno, cotizan a precios, que es justo lo que digo, un precio a 99 pesos, o perdón, 9 pesos porque son de 10, 9 pesos, 9.10, 9.20 y vencen a valor nominal que son 10 pesos. Eso es como opera, ¿no? Hay una ganancia de inversión y eso se lo digo porque generalmente si compraran unos CETES, te los asignan no a 10 pesos, sino a precios abajo de 10 pesos para que el rendimiento o la ganancia de capital les dé el rendimiento. Así opera, ¿no? Esta parte no me gustaría meterme porque es de repente como explicarle de una manera muy sencilla por qué a veces están abajo del valor nominal. Es un poco más técnico, ¿no? Tiene que ver con el mercado secundario y tiene que ver con que las políticas monetarias y todas estas cosas que no es el caso, al menos esta plática no está para eso, ¿no? Esto es lo que llamamos el bono cuponado, que eran los bondes que dijimos que pagan el primero cada 28 días y el otro que te paga cada 182 días y básicamente se ve así, ¿no? Son bonos que tú pagas del principal, que son 100 pesos, y vas cada cupón teniendo flujos hasta que al final te pagan los intereses, ¿no? Te pagan otra vez el valor nominal. Visto así a nivel de esquema, ¿no? Que era como se los había platicado. Estos son bonos cupón cero, que aquí está para 5 años, pero pues los compras abajo del valor y te los pagan al final en el valor nominal. Pueden ser 100 pesos, pueden ser 10 pesos. Y finalmente los sudibonos, que ya los comentaba, sí vienen desde 1996. Eso sí me tocó verlos salir. Y básicamente era en aquel entonces porque había inflaciones altas. Y muchas personas lo que querían era proteger
su dinero, su patrimonio de la inflación. Entonces, pues crearon los sudibonos que te pagan la inflación, bueno, al valor de tu inversión crece con la inflación y aparte te paga una tasa de interés sobre el valor del bono ya inflacionado, es decir, ya con un valor mayor al que le has agregado la inflación, sobre eso te paga una tasa de interés. Así es como existen estos instrumentos, ¿no? Aquí básicamente pues, te viene diciendo lo que ya comentamos de que hay gente que tiene un patrimonio, me ha tocado ver, que llega a la inversión y te pregunta, ¿qué pasa si yo invierto en Udibonos, eh, no sé, el dinero que tiene ahorrado para allá, aparte de su pensión, y solo quiero que mi dinero crezca con la inflación y yo pueda una parte usarlo sin que se haga más chiquito inflacionariamente? Ah, pues dices, pues, invierte en Udibonos, va creciendo tu dinero con la inflación y nada más las tasas de interés que te paga, que no afectan el valor de tu dinero ya con la inflación, pues te lo gastas. Entonces, se está gastando, digamos, el dinero excedente de lo que crece más de inflación, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos tienen una razón de ser por eso, digamos, porque le dan una facilidad a las personas para poder hacer eso. De hecho, la mayoría si alguien por ahí, por curiosidad, tiene las aseguradoras, venden fondos de pensiones privados. O sea, te dicen, invierte y yo al paso de los años te voy a dar una cantidad de dinero cuando quieras utilizarlo, cuando envejezcas, ¿no? Casi todos esos fondos de ahorro de pensiones se hacen en este tipo de instrumentos, en Udibonos, porque le permiten decir a la gente cosas como esas. Siempre tu patrimonio va a crecer lo que crezca la inflación, más algo, que es la tasa. Entonces, son este tipo de cosas que hay ahí, ¿no? ¿Quiénes participan en el mercado de dinero? Pues ya habíamos visto que son el gobierno federal. El actor más importante de un mercado es el gobierno, es la deuda del gobierno. La deuda del gobierno es la que consideran el activo sin riesgo o el activo con cero riesgo, porque es la que muy difícilmente no te va a pagar. Y digo muy difícilmente porque si hay gobiernos que no han pagado su deuda, no es el caso de México, pero el caso de Argentina es muy recurrente, que al final de la historia diga que no le alcanza el dinero o no puede pagar la deuda porque no tiene y hacen quitas de deuda, que quiere decir que si tienes un bono de 100 te va a pagar nada más 40, cosas de esas hacen, ¿eh? Argentina lo ha hecho, lo hizo en el 2000, lo hizo hace como 4 años con su deuda, con los deudores extranjeros. Ahora, con los deudores internos, Argentina, por ejemplo, en el año 2003, 2004 hizo algo que todo el mundo conoce y por ahí si lo buscan por Google, el corralito, que desquició, hay hasta películas de eso de Argentina, porque lo que les dijo a todos los ahorradores, los que tenían su dinero en pesos argentinos en un banco, les dijo que no los podían usar y solo les permitía usar una cantidad chiquita cada mes. Por eso le llaman corralito. Esas medidas, eso es inestabilidad macroeconómica, hacen que la mayoría de la gente tenga sus ahorros en dólares físicos. O sea, si tienes un dinero para ahorrar en Argentina, van y compran dólares físicos y los guardan en su casa. O hacen que muchas empresas o mucha gente con más dinero tengan su dinero fuera de Argentina, lo tengan en los bancos. En Uruguay hay muchos bancos
Argentina hay un río, el que le llaman Mar de la Plata, pero que es un río. Atraviesas el río y del otro lado está Uruguay. Y ahí hay muchísimos bancos, el Banco of America, el Wells Fargo, y todos esos extranjeros que no están en Argentina y que están allá y que pues allá meten sus inversiones los argentinos. Argentina es uno de los países que más dinero, más dólares tiene fuera de su país. Debe haber entre gente que guarda su dinero en dólares, dólares físicos que los tiene guardados y que jamás los va a cambiar si no necesita el dinero, o los tienen en cuentas en el exterior. Debe tener como 600,000 millones de dólares las personas fuera de Argentina, lo que te da una idea de la inestabilidad que hay ahí, cosa que no pasa en México. Si la gente quiere llevar su dinero a Miami, a Londres, en euros, ahora pues pasa lo que ha pasado. O sea, hay gente que se llevó su dinero cuando empezó este sexenio a euros o a dólares, y ahora resulta que tiene 20% menos en pesos, porque se ha bajado el tipo de cambio. O sea, es estas cosas de que la globalización mexicana y la libre movilidad de inversiones y de depósitos. A mí cuando me llegaban a decir, recuerdo una plática con Monex, que me dijeron, oye, muchos inversionistas patrimoniales están llevando su dinero a Estados Unidos. Ah, pues está bien. Aquí en México el que no quiere tener su dinero en pesos lo tiene en dólares, lo tiene en euros, lo tiene en libras, lo tiene en la moneda que quiera, en el país que quiera, y se lo puede llevar. Pero igual, como les mostré, hay muchísimos extranjeros que vienen a México e invierten en pesos. Eso le da mucha estabilidad a la moneda, ¿no? Porque ya no pueden pasar las cosas que pasaban antes, de que la gente se llevaba su dinero y desestabilizaba la moneda. Eso ya no puede pasar. Mientras tengamos el modelo que mencionaba de integración. Hay otros emisores como el IPAP, que sigue existiendo, como Banco de México, como las empresas paraestatales, digamos Pemex, CFE, que emiten deuda. Los bancos comerciales emiten deuda porque a veces tienen necesidad de dinero o de liquidez para un proyecto, y colocan papeles de bancarios y que se los venden a los inversionistas. Empresas privadas, hay desde América Móvil, desde Cemex, cualquier empresa privada emite deuda y emite en condiciones de acuerdo a su calidad crediticia, y hay papeles de ese tipo. Los gobiernos de los estados y de los municipios también hay deuda del gobierno de Jalisco, del gobierno de Guerrero, del gobierno de Baja California, y hay deuda que tiene que ver con construcciones, carreteras, etcétera. La deuda que consideran de riesgo cero es la del gobierno federal. La deuda que digamos es más líquida, más fácil y más segura, que sin tanta bronca para que se te puedan mover las tasas, pues son los CETES, ¿no? O sea, digamos, así es como, si me preguntas si es poco dinero el que vas a invertir, bueno, pues hay que buscar invertir en bonos, en gobierno y particularmente en CETES. Aquí no hay una figura de inversión que creo que es, si no se tiene mucho dinero en una tesorería, es si tienes una cuenta más o menos de acceso a un banco, que son los reportos. El reporto no es más que un contrato, es una figura legal, vamos, permitida, que existe, que está en la ley, y que se registra en la autorizada por la Comisión Nacional de Valores, que consiste en que yo, Joel, o yo, empresa tal, compro un reporto. Regularmente los reportos son a 1, a 2, a 3, a 5, a 7 días, plazos muy cortos, que quiere decir que el banco con quien me lo vende me asegura una tasa de rendimiento a ese plazo.
no sé, ahorita pensemos que me va a pagar el 11/20 a 7 días. Ahora, no es que el banco me esté dando un papel de ellos, no. Me da esa tasa de rendimiento y me manda el contrato con un respaldo atrás de papeles que ellos tienen. Ellos deben de tener o CETES de más plazo, o bonos M, o bondes D, que traen en su posición y los necesitan, le llaman fondear, necesitan conseguir el dinero para poder mantenerlos en una posición. Entonces te mandan una hoja de confirmación donde te dicen que hiciste una operación de reporto a 7 días a una tasa del 11/20 y que está respaldada, y te ponen los títulos que respaldan tu operación. Esos son los reportos, y regularmente los reportos, las tasas están muy asociadas a cómo están los CETES en ese instante, ¿no? Es más o menos un diagrama ahí de flujo de cómo funciona, ¿no? Las cosas que pues ya lo hemos ido comentando. Las empresas, como están en el primer dibujito, realizan una oferta pública que puede ser el mismo gobierno y de papeles, si son del gobierno pueden ser de CETES, si es eh, de, del caso de las empresas privadas pueden ser, les llaman certificados bursátiles, pueden ser a muchos plazos y realmente ahí la hacen por vía de la bolsa, y los compradores pues, muchas veces son los bancos, son los fondos de pensiones, son las aseguradoras. Incluso si tuviéramos ahí CETES, pues tú serías el comprador, aunque lo hagas vía un banco o una tesorería. En realidad es más o menos los circuitos que no tienen mucha dificultad para entenderse. La parte más socorrida, digámoslo, para inversiones, sobre todo si son inversiones de montos pequeños, aunque también pueden ser inversiones de montos millonarios y muy grandes, y una de las formas más accesibles para la inversión son lo que llaman los fondos de inversión, ¿no? Esta presentación está hecha como si fuera el ABC o como si fuera lo más básico, ¿no? Entonces, está planteada así. En los fondos de inversión, obviamente, es una forma de crecer tus ahorros, crecer tus recursos que tengas en la tesorería, por muy pequeños que sean, ¿no? Te va diciendo ahí que puede ser dinero que tienes guardado para una eventualidad como está ahí, o puede ser dinero en el caso de una pequeña asociación o una pequeña empresa que recibe y que tiene que guardar o tiene que mantener porque no todo se lo gasta en ese momento, para lo que ya sabemos que son generalmente sueldos y salarios, o que tenga que ver con el flujo de mantenimiento, todo esto que le llaman capital de trabajo. No todo te lo gastas de una vez. Entonces, pues bueno, cuestión de hacer una planeación y ver cuánto y cómo vas a ir necesitando el dinero e invertirlo, ¿no? Aquí, obviamente, la presentación está hecha no solo para cuestiones de renta fija, también está hecha para cuestiones de renta variable. Por eso dice, pues, también hay fondos que pueden ser de inversiones en acciones, que no es el caso, ¿no? Realmente las preguntas que están ahí, es muy básico, terminas diciendo, bueno, si sí es cualquiera de las preguntas, entonces puedes invertir en un fondo de inversión. Vienen muchos de los conceptos que ya hemos ido platicando y definiendo anteriormente, ¿no? La gente, las personas, yo mismo
tengo más o menos una idea de cuáles son los recursos que uso en mi casa con respecto a mis ingresos de todo lo que se paga ahí en mi casa y que tiene que ver con mis hijos o que tiene que ver con el mantenimiento, con de la casa, del auto, bueno, de 2 autos que no sirven para todo el mundo ahí. Entonces, realmente, si en un momento determinado tienes un excedente, pues siempre de hecho le digo a la gente, procura tener un fondo, yo les digo de desastres, que es lo que está ahí como un ahorro. Pues nunca sabemos en un momento determinado si nos pasa algo, me refiero a una enfermedad o me refiero a un gasto no programado y regularmente ese es un gran crisis familiar. Entonces, para eso hay que tener, siempre le digo a los maestros, tratar de tener un fondo de desastre, que es ahorrar para esto que está ahí como un imprevisto. Hay que tener de dónde sacar, de dónde tirar, como dicen los españoles, el dinero, pero también puede ser en el caso de una pequeña asociación o de una empresa chiquita, pues yo mismo, para el caso de la empresa, tengo un fondo que le llamo de imprevistos, porque uno nunca sabe, ¿no? Si acá en la oficina le hay que reparar o de repente hay que cambiar anticipadamente en las computadoras de la gente que trabaja, porque es muy importante que tengamos las computadoras por lo que hacemos, o simple y sencillamente hay que liquidar a una persona y pues, a la persona hay que darle 3 meses y 20 días por año y todas esas cosas y a veces los flujos no te dan para hacer esas cosas, entonces tiene un fondo de ese dinero para estas cosas. ¿Qué haces con ese dinero? Pues obviamente no lo tienes guardado. No digo en una cuenta de cheques porque ya mucha gente no usa cuenta de cheques. No sé, hay lugares donde sí se usan cuentas de cheques. Particularmente yo no uso los cheques ni a nivel personal ni a nivel de la empresa. Tienes el dinero con una disposición de hacerles transfers, de traspasar el dinero y se acabó, ¿no? De hecho, ya si es un poco más actualizado, pues hay unas apps de los bancos que las traes en tu teléfono celular y con eso te permite traspasar el dinero. Ahora, ahí tienes el dinero líquido que necesitas para los próximos 1, 2, 3 días, ¿no? Lo que hay es que puedes estarlo invirtiendo. Aquí le falta de corto, de mediano y de largo plazo. Corto plazo, podríamos decir que a lo mejor a lo largo de 28 días o de mediano ya 6 meses y largo plazo, pues, 2 años, año y medio. Entonces lo puedes tener invertido para que te dé rendimiento, ¿no? Eh, Básicamente aquí eh, te explica por qué debes tener invertido tu dinero. El dinero que tú tienes sin invertir o que lo tienes líquido, ya sea en billetes o líquido en una cuenta, en general, pues si pasa el tiempo, el término que usan es se lo come la inflación. O sea, quiere decir que al paso de un mes o de 6 meses o de un año, el dinero ya no compra los mismos bienes que podía comprar antes. ¿Por qué? Pues porque suben de precio. Entonces, cuando menos invertirlo, lo que el ejercicio, las figuritas estas van encaminadas a decirte, pues bueno, cuando menos va creciendo la inflación y algo más, ¿no? ¿Qué es lo que te dice acá abajo, ¿no? La respuesta es que tu dinero perdió poder adquisitivo en el tiempo, simplemente por no tenerlo en un producto que sume valor. O sea, aquí es un llamado a que, bueno, no tengas dinero en efectivo más que el estrictamente necesario y que lo demás lo inviertas, ¿no? Y aquí esto es
cuando haces estas presentaciones más corporativas, siempre tratas de hacerle ver con referentes de estos grandes financieros, ¿no? En este caso, le quité algunas imágenes de recomendaciones. Warren Buffett es un financiero que es muy seguido, llamémoslo idolatrado por los grandes manejadores de portafolios del mundo, y que todo lo que hace él, a dónde invierte, cuándo se sale, cuándo no se sale. Ahorita, por ejemplo, ha estado invirtiendo en muchísimos sectores de Japón, entonces han crecido mucho. Es alguien que está muy informado y obviamente es como un sensei, llamémosle, de los financieros, ¿no? Y entonces, pues hace este tipo de declaraciones que tratan de cuando uno las pone en presentaciones de este tipo, tratan de llevar a decirte que pues el dinero vale a través del tiempo y que el dinero debe ser invertido. Entonces, básicamente, lo que te van diciendo es cómo puedes ir organizándote o parte de una especie de diagrama para que puedas ir teniendo una cultura del ahorro, una cultura del manejo del dinero, insisto, no solo personal, sino del dinero de corporaciones, que no sea uno indolente y lo tenga ahí guardado. ¿Qué pasa, eh? Le pasa a cualquiera. Entonces viene una serie de pasos para poder ir viendo claramente, ¿no? Dice, te va diciendo que si tienes que llegas a la conclusión de que vas a invertir, los fondos de inversión son una buena opción, ¿no? Hay fondos de inversión, como está aquí, en estos cuadritos de láminas. Hay fondos de inversión de deuda, de acciones. Estos ETF son nuevos, los ETFs son sintéticos vamos, si alguien quiere invertir, por ejemplo, en treasuries, que son los bonos de deuda del gobierno estadounidense de menos de un año, hay un ETF que si lo compras tiene como respaldo todos los treasuries. Y así hacen ETFs de 20 cosas, ¿no? Hay gente que invierte en commodities. ¿Commodities a qué se refieren? Pues invierten en el petróleo, invierten en la gasolina, porque se cotizan internacionalmente y se pueden comprar en los mercados, ¿no? En realidad, aquí creo que el término más bien sería instrumentos de deuda, ¿no? ¿Qué es lo que te proponen aquí como para invertir, ¿no? Tus ahorros? Lo que te dicen es que hay fondos de inversión en los que puedes comprar desde cantidades muy pequeñas, ¿sí? Hasta cantidades muy grandes de dinero. Casi que los encuentras en todos los bancos. Es cierto eso, o sea, es un menú de instrumentos, en este caso de deuda, que son a los que nos vamos a referir, los otros no son mucho de mi interés. Y sí es cierto, pero todos los fondos de deuda tienen lo que les pongo aquí en rojo, series de emisión. Es decir, el fondo de deuda del banco X, fondo de renta fija del banco X, para no hablar de algún banco en particular, o puede ser del BBVA, tiene un fondo y uno lo ve y dice, ¿cuál es el rendimiento? Entonces te dice, si entras en la serie A,
es un rendimiento. Si entras en la serie B, es otro rendimiento. En la serie C, ¿en base a qué te dan el rendimiento? En base al monto que inviertes ahí. No es lo mismo invertirles 1,000 pesos o invertirles 100,000 pesos que invertirles 20 millones de pesos, 30 millones. ¿Cómo hacen y esas series están así? ¿Cómo lo hacen? Pues la comisión o el fee que te cobra la operadora de los fondos es mucho más alta si tienes una cantidad chiquita que si tienes una cantidad grande. Eso es muy importante porque de repente podemos nosotros ver el fondo del banco X de renta fija y te dicen, pues paga tanto. Lo que hay que preguntarle, oye, ¿pagas eso? Si yo te pongo 10,000 pesos o 100,000 pesos, que si te pongo 20 millones, lo más seguro es que te conteste que no, que la tasa es diferente. Este concepto siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Aquí prácticamente está algo que se da por entendido con lo que hemos venido diciendo. El que es un fondo de inversión es un vehículo de inversión. Los fondos de inversión están autorizados y están palomeados, llamemos legalmente, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí pueden entrar personas físicas son como cualquiera de nosotros, empresas que son personas morales, asociaciones que son como las de la Junta, tesorerías de corporativos, esos son los que invierten en los fondos. El dinero que captan ellos por parte de los fondos lo invierten en deuda de gobierno, deuda de empresas. Bueno, si es de acciones, pues en acciones de las empresas del mundo. En México ya también en la bolsa se pueden comprar pues, acciones como Amazon, las podemos comprar en la Bolsa Mexicana de Valores, como Apple, como Ford, como Tesla. O sea, se pueden comprar en la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, nada más cotizan como están en las bolsas de Estados Unidos y lo que se mueva el tipo de cambio. Y esto es lo que te dice materias primas, que son commodities, metales, que son los tipos de fondos, ¿no? Pero básicamente, si me hablas de un fondo de renta fija, pues es deuda de gobierno, deuda de empresas y deuda de gobiernos estatales. Eso es en lo que estaría invertido el dinero, ¿no? ¿Cómo funcionan los fondos? Básicamente lo que acabamos de decir, es una sociedad anónima, aunque sea unos fondos de un banco, están segmentados. El banco no es responsable de lo que pasa en el fondo, ¿eh? O sea, el fondo, aunque se llamen BBVA, se llamen Citibanamex, se llamen del banco que quieran, es una entidad jurídica separada del banco. Los fondos tienen un movimiento de acuerdo a cómo hacen sus inversiones, ¿no? No es de que si el fondo de repente invierte en acciones de una empresa que quiebra, tenga algo el banco que ver con ello, ¿no? Entonces, como tiene el dinero, la masa de recursos, emite acciones y el público, que ya dijimos que son personas físicas, morales, tesorerías, invierten en ello, ¿no? Y básicamente de estas, el público lo compra, pues va y compra, si van entrando más personas, pues compra más títulos y va con ese dinero, va al mercado de capitales, que aquí el dibujito es de la Bolsa Mexicana, del edificio de la Bolsa Mexicana, que nada más, que por cierto la Bolsa Mexicana no ocupa más que como 4 pisos de todo el edificio, y lo demás lo renta porque le ha sobrado espacio, ¿no? Y hace carteras de inversión. O sea, ¿qué quiere decir? Tiene un porcentaje
de CETES, un porcentaje de Eudibonos, un porcentaje de bonos emitidos por América Móvil y demás, y con base a esos rendimientos pues, lo va viendo, ¿no? Y aquí lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Que son fondos de deuda, fondos de renta variable, y pueden invertir en fondos de fondos, es decir, hay quien compra otros fondos que considera que son muy buenos y arma carteras con fondos. Pues está comprando un fondo de fondos, pero en general este es, digamos, la taxonomía de los fondos, ¿no? Aquí, aunque está hecho esta presentación para promover los fondos, sí es importante que conozcamos lo que llaman un track record o una historia de lo que te ha dado los fondos, o que si ya eres un inversionista regular de un fondo, vayas dándote cuenta que te paga buenas tasas y que en general es alguien que no tiene mucha volatilidad. Si tu interés es que no tenga mucha volatilidad la inversión que tienes, porque pues obviamente se mueven con base a cómo se mueven los precios de los instrumentos que tienen comprados. Ciertamente, como mencionan aquí, están vigilados, supervisados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ciertamente tienen que reportar lo que están haciendo todos los días. Todas estas medidas como de reglamentación y de restricción han ido perfeccionándose a raíz de problemas que ha habido con los fondos, ¿no? Y dice lo que te dice aquí, bueno, ¿qué debes de mirar para decidir un fondo? ¿Cuál es tu objetivo de inversión? Digamos, ellos no te dan garantizada una tasa, ¿no? Lo que tienes que ver es el fondo que te están ofreciendo, cuánto ha dado o cómo se ha portado en las últimas, ¿no? Y pues aquí básicamente el riesgo que estamos dispuestos a tomar, obviamente en general yo soy muy partidario de los fondos de inversión de corto plazo, que tienen muy poco riesgo, que tengan instrumentos de renta del gobierno federal, básicamente CETES, y que tengan instrumentos de empresas con una calidad crediticia muy alta. O sea, sí hay que echarle un ojo a la cartera, ¿no? de lo que tienen ahí, ¿no? Y luego vienen los tipos de fondos más bien por plazo y por tipos de activos, ¿no? Hay fondos de corto plazo. Hay fondos líquidos también, que son fondos que puedes sacar tu dinero cualquier día que quieras y que están en instrumentos de muy corto plazo. Aquí tiene mucho que ver si tú vas a usar el dinero, como lo comentaba, a lo largo del mes, y que no, aunque lo recibiste, empezamos el día 5 de mes, no necesariamente lo vas a usar el día 6 o el día 7, a lo mejor una parte lo vas a usar el día 15 pensando en que pagas la nómina, a lo mejor otro día el 20 o el 10 porque pagas algunos servicios, y al siguiente 30 porque pagas la nómina. Pues en general, y no es mucho dinero, buscaría un fondo de renta fija, de liquidez o de muy corto plazo, el que se moviera, ¿no? No hay mucho. Es muy importante también cuando vemos los fondos, ¿qué es una buena tasa o una mala tasa? Por ejemplo, este fondo líquido. Pues a mí sí me gustaría que me pagara alrededor o que no se alejara mucho de lo que paga el CETE. El CETE es como un referente que siempre debemos tener en la cabeza para saber si nos pagan bien o nos pagan mal, sobre todo en los fondos de corto plazo, ¿no? ¿Qué podrías decir un fondo de corto plazo que me pague alrededor del 11 a lo largo del mes, ahorita? Porque
obviamente cambian las tasas al paso del tiempo. Ahorita la tasa de un CETE a 28 días debe andar alrededor de lo que es la tasa de Banxico, 11.25, 11.20, 11.10, 11. Debes de andar. Lo que debes preguntar o poner ahí, si tú te metes a la página de Banxico y ver cómo está el CETE, ves la tasa de CETES de 28 días, siempre ve la tasa de CETE de 28 días, y cuando te van a pagar en una inversión, fíjate lo que te están pagando y vas a saber si te pagan bien o mal en función del de 28 días, ¿no? Porque si te dice, oye, yo te pago en tu fondo el 5 a 28 días a un mes, pues sí le debes de preguntar, oye, está bien que no es tanto dinero, pero pues el set está en 11 y 10. Bueno, no debemos de tener en Patson pelearle a los que te venden los fondos, a los promotores. Yo de ahí, por ejemplo, ya siendo un poco racional, si dices el fondo de inversión y no voy a usar el dinero de 28 días, si es poco dinero, pues a lo mejor hasta me fijo cuánto me paga el mismo banco por un pagaré, o cómo me paga un banco con un pagaré, un banco de esos chicos por un pagaré de 28 días. No hay tanto problema en invertir en un banco chiquito porque existe el seguro bancario. Si nuestra inversión no es más alta que el seguro bancario, que si no mal me acuerdo debe andar por 2,5 millones, vamos, si no invertimos en un monto superior a lo que es el seguro de los bancos, que habrá que checar, yo se los mando, pues si tú tienes una inversión en un pagaré de un banco chiquito, y en realidad al vencimiento te pones a hacer la transferencia a tu cuenta de otro banco, pues puede ser una opción. Y en el caso de los fondos, si son fondos líquidos, pues ve que no se nos aleje, por más monto chiquito que le estemos invirtiendo, no se nos aleje abismalmente de lo que ganarías en un CETE, ¿no? Que ahí también existen los CETES directo, pero bueno, eso es otra historia. Pero en general, yo podría decir que esto es como un pequeño bosquejo del mundo de las inversiones. Si por ahí hay un interés de profundizar en alguno de los temas o alguien y platicaran que hiciéramos una pequeña plática ya con algunas formulitas del CT, yo con mucho gusto y lo hago en la manera más sencilla posible, pero creo que esto nos da una buena idea, ¿no? No sé si tengan alguna duda. Gracias, licenciado. Si alguien tiene algún comentario que hacer, tenga alguna duda o quiere activar su micrófono, puede hacerlo. De lo contrario, voy a proceder a leer las preguntas que tenemos en el chat. Dice, ¿un país cómo conoce el nivel de deuda al que puede acceder? No oí, perdón. ¿Un país cómo conoce el nivel de deuda al que puede acceder? ¿El país, el gobierno? Sí. Es muy sencillo. Los gobiernos, como vamos a poner el caso de México, pero podemos poner otros, tienen una deuda que ya vienen arrastrando de atrás, ¿no? En el caso de México, lo que llaman coeficiente de deuda es cuánto es la deuda total del gobierno mexicano con respecto al PIB, es decir, con respecto al valor de la riqueza de ese país. Ese coeficiente de deuda, que es deuda pública comparada con el PIB, es un indicador muy importante que tienen para saber si un país está muy endeudado o poco endeudado. México, por ejemplo, tiene un coeficiente del 48% del PIB. Estados Unidos tiene 100% de deuda del PIB. Brasil tiene 80% del PIB de su deuda.
Colombia tiene 70% de su deuda en PIB. El único que tiene una situación mucho más favorable es Chile. Chile tiene el 38% del PIB de su deuda. Digamos que es el país que está mejor en coeficiente. De ahí en fuera todos los demás países. No hablemos de Japón, que tiene el 120%, de los europeos que tienen más del 100% del PIB de su deuda. ¿Y cómo puede saber cuánta deuda tiene? Bueno, comentaba al principio, puede emitir cada fin de año, más o menos por noviembre. Bueno, desde antes Hacienda manda al Congreso los criterios de política económica que se llaman, y la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno. Y se discute en la Cámara regularmente en diciembre, en la Cámara de Diputados, y luego pasa a los senadores y después ya se aprueba. ¿Ahí qué apruebas? Lo que apruebas es, lo más importante es la ley de ingresos. Porque ¿qué dices? Bueno, vamos a recaudar tantos impuestos. Y te dicen ahí si suben los IEPS a las bebidas azucaradas o a las bebidas alcohólicas, si es que suben el IVA, que no lo han subido, o si es que suben las tasas de impuestos a los ICRs. Ahí se discute todo eso. Entonces, con eso calculan cuántos impuestos va a recibir el gobierno en el siguiente año. En este caso va a discutir para el 2024, ¿no? Y tenemos autorizados para el 2023. Y ahí y se dice cuánta deuda más puede colocar el gobierno. Te dice, puedes colocar tantos miles de millones de deuda en el siguiente año, en este caso el 23 y luego va a ser el 24. Eso es lo que llaman techo de la deuda pública. El gobierno, Hacienda particularmente, nunca va a poder emitir más deuda o colocar más deuda de la que tiene autorizada en el Congreso, porque entonces estaría violando la ley. Entonces, para poder colocar una deuda mayor de la que le fue autorizada, tiene que mandar un requerimiento al Congreso para que se lo autorice. Eso lo vimos en Estados Unidos ahora recientemente. Estados Unidos ya no podía colocar más deuda y sus gastos eran mayores. Entonces tuvo que meter una propuesta de la secretaria del Tesoro, que es como la de Hacienda aquí, para que le autorizara al Congreso un incremento de la techa de la deuda, y había una discusión que finalmente se autorizó. Entonces así funciona. Todos los países no pueden emitir la deuda que quieren, los gobiernos. Tiene que ser la que autoriza el Congreso. Países mal portados, Argentina. Argentina, ¿por qué tiene inflación? Porque regularmente lo que gasta, en todo lo que gasta el gobierno argentino, no le alcanza con los impuestos, no le alcanza con todo lo que recauda. Y como es un gobierno que, lo que comenté, que no paga o te puede descontar tu deuda, pues nadie le quiere prestar. Entonces le cuesta mucho trabajo colocar deuda. Como no le alcanza ni con la deuda que puede conseguir, ¿qué hace? Pues el Banco Central Argentino emite billetes. O sea, imprime billetes y se los pasa al gobierno. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué pasa? Pues hay mucho dinero que sobra, porque no es dinero que se necesite para producir. Suben de precio los bienes. ¿Cuánto dinero debe haber en una economía? Pues hay una fórmula ahí que nos enseñan en la escuela. Pues tiene que ver con cómo crece el PIB. Si va creciendo la producción de bienes y va creciendo los precios, una inflación normal, pues la cantidad de dinero que se imprime es la que corresponde a esas condiciones. Si tú imprimes más dinero, entonces, que es lo que hacen los argentinos, ese dinero sobra porque no hay producción, entonces
suben los precios, sube la moneda y la inflación. Cada que a mí me preguntan, le digo, pues es muy fácil, tienes que recortar el gasto. Lo que pasa es que recortar el gasto en Argentina es así como que se arma la revolución, porque nadie quiere que le recorten ni los sueldos, nadie quiere que le recorten las prestaciones, nadie quiere que le recorten nada, entonces pues, protestan y todo. Y como no se atreve el gobierno por alguna razón a hacerlo, pues sucede siempre cada año lo mismo. Si tú recortaras y no usaras el dinero, no emitieras dinero del Banco Central, la inflación de Argentina se caería a 20 en lugar de ser 100 y luego de ahí ya va discutiendo qué otras cosas tendría que hacer para poder bajar la inflación. Pero la inflación no sería del 100, sería del 20 y el dólar no subiría de precio tanto. Es muy sencillo, o sea, de veras es muy sencillo a nivel de libro de texto. El problema es hacerlo políticamente, porque entonces para protesta, entonces, pero ya para no explayar más, es lo que autoriza el Congreso en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Ahí hay un techo de endeudamiento. No te puedes endeudar más sin la autorización del Congreso. Gracias, licenciado. En el caso de las fundaciones, ¿dónde es recomendable invertir y cuál instrumento da mayor rendimiento? Porque al ser fundaciones no se tome como que estamos especulando. No, especular no es malo. Es un concepto que en los mercados financieros es normal. No, es que depende las cantidades de dinero y dónde tienes abiertas las cuentas, ¿no? Porque, vamos, los bancos, el que sea, pide para que abras o apertures, como le dicen ellos, una cuenta, montos, ¿no? Entonces, si son montos más o menos considerables que te permitan comprar CETES, yo compraría CETES. Si te permiten, bueno, ahorita en la mañana, antes de esto, estaba en el comité de inversiones de Acerta. ¿Qué dicen? Bueno, pues ellos han estado invirtiendo en CETES de 28, de un año, de 2 años, y tienen tasas del 11.40, del 11.50. Entonces, ¿quién te va a pagar eso? Porque las tasas luego bajan, ¿no? Entonces, sería en eso, o hay, por ejemplo, si tienes aperturada una cuenta en banco que te permita comprar bonos de empresas como Toyota, como Nissan, como Ford, todas estas armadoras que son solventes, pues esos te pagan bastante bien. Y si no, pues no te dan los montos porque no te permite el banco, pues a lo mejor preguntarles por fondos de inversión líquidos. Actualmente yo no compraría fondos estos de mediano y largo plazo y que las bonos, ¿no? Yo creo que no son tiempos de eso. Entonces yo iría a un fondo líquido y compararía lo que me pagan con respecto al CETE, ¿no? O cuánto monto requiero para que me paguen muy cercano al CETE o más que el CETE, ¿no? Gracias. ¿Nos puede compartir la normatividad vigente para temas de inversión de las IAP? No entiendo la pregunta. ¿Qué es IEP nada más? Las IAP son las instituciones de asistencia privada. Ah, ya, ya. Esa no la tengo a la mano, pero te la puedo conseguir, te la mando. Por ahí me lo apuntan para que sea de los que tenga que mandar. Sí, claro que sí, licenciado. ¿Es recomendable invertir actualmente en dólares? No, no, mira que, y no lo digo con todo que está 17.24, por ahí lo vi hace rato. Brutal, ha bajado en julio del año pasado estaba como en 20.60 y no, ese fue otro tema, platicado hace rato en el comité de CERT. La misma pregunta fue, o sea, oye, los dólares, yo cada que se subían los dólares,
siempre les decía, ten cuidado porque hay demasiados dólares en el país. Ahorita en México, como lo decía en la plática pasada y lo comenté hoy, está entrando en un círculo muy positivo de crecimiento. Por esto que mencioné, ahorita le digo que te queda con el dólar del nearshoring, la relocalización. Los gringos, perdón que use la palabra gringo, pero estamos familiarizados. Para los gringos México es estratégico actualmente, estratégico. No solo porque somos el que le puede poner una barrera a la migración, que nos usan de eso, no solo porque seamos importantes en la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo y todas esas cosas que le pegan durísimo a los Estados Unidos y que mucho entra por México, también por eso somos estratégicos, no solo por la migración y el fentanilo, porque es el país al que por definición les gustaría que se vinieran las inversiones de Asia, de China, ahí, porque es un país que, no digo que nos pueda controlar, pero somos un país mucho más acoplados a ellos y que va a ser al paso de los integrados. ¿Qué tiene que ver eso con el dólar? Pues tiene que ver que Tesla, pongo el ejemplo de Tesla siempre porque es el más conocido y que salió en la prensa, dijo que se iba a traer 8,000 o no sé cuántos millones de dólares, o 5,000, los que sean, para poner su planta en Santa Catarina. Pero igual hay un montón de plantas que se están instalando, algunas todavía en Tijuana, otras en Nogales y en toda la franja fronteriza norte. O la cervecera esta que se iba a instalar en Mexicali, que ahora se va a parar en Veracruz. La cuestión es que estamos entrando en la nueva estrategia de Estados Unidos que quiere desligarse de la dependencia de Asia. No quiere depender de los chinos. Los chinos se han vuelto un riesgo geopolítico para Estados Unidos, sobre todo que los chinos, aunque no lo digan, apoyan a Rusia en la guerra de Ucrania. Para que se den una idea, la guerra de Ucrania empezó en febrero del 2022. De febrero del 2022 a la fecha, de China se han salido 140,000 millones de dólares de inversiones de occidentales en bonos, acciones, se han salido básicamente porque el riesgo político de tener tu dinero en China es alto. El riesgo político de que China invada Taiwán es alto. No digo que lo vaya a hacer, pero es alto. Y Taiwán es, bueno, se fijaron que ayer antier vino a México una delegación de empresarios taiwaneses, bueno, vienen a buscar sacar sus plantas de Taiwán y ponerlas en México. Porque el empresario taiwanés, el ciudadano taiwanés, vive asustado por los chinos. Los chinos ya se adueñaron de Hong Kong y ya han sometido la democracia de Hong Kong a lo que dicen los chinos. Ya se adueñaron de Macao, una isla que es básicamente, creo que estaba dominada por los portugueses y en un centro como Las Vegas de Asia. Entonces, tienen claro que se van a adueñar de Taiwán al paso del tiempo. Entonces, si yo soy empresario taiwanés y estoy produciendo para los Estados Unidos, pues agarro mi planta, mi dinero y empiezo a ver dónde la pongo. ¿Y dónde la va a poner? Pues en México. Que México tiene un TLC y aquí está el socio comercial de ellos. Eso significa entrada de dólares. Entrada de dólares en este año, en el 2024, en el 2025. Acuérdense de mí, va a haber un boom económico en México, un crecimiento fuerte en México. En parte por un modelo interno, aunque no guste, la vez pasada dije, perdón, pero ayer, por ejemplo, reportaban el consumo en México. El consumo en México, que es parte importante del PIB, es históricamente alto, que no solo tiene que ver con lo que comento, tiene que ver con que
se desapareció el outsourcing y los empleos formales están creciendo. Los aumentos salariales del sector privado están siendo altos. Las inversiones nuevas que están entrando contratan trabajadores de mayores salarios. Bueno, si le quieren agregar y le quieren decir populismo, los programas sociales del gobierno, de los que conocen, de adultos mayores, los que conocen de los estudiantes, generan dinero que compran. Pero no solo es eso. Y luego también las remesas que en México están entrando casi 60,000 millones de dólares de remesas que no son del narcotráfico, porque siempre me preguntan, pero el narcotráfico, le digo, les mando un estudio del BBVA, no mío, el BBVA que demuestra por qué no puede ser eso del narcotráfico, ¿no? Si le quieren inventar es un asunto, pero hay 60,000 millones de dólares. Ese dinero llega a los sectores más desprotegidos, pobres, digámosle, o con falta de recursos, y compra bienes. Entonces, súmale muchos cambios internos, que ahí están los números, y súmale que somos el socio estratégico para la relocalización de la manufactura estadounidense, pues ahí me platicas. Entonces, todo eso es dólares que entran, dólares que van a estar entrando. Entonces, cuando menos de lo que se ve ahorita, como mejor, hay que acostumbrarnos a ver un dólar barato. Sé que tiene implicaciones en la economía, pero tiene un dólar barato, porque ahora se están quejando porque está muy barato. Pero bueno, puede haber algún repunte ahí porque el gobierno, bueno, no el gobierno, sino el Banco de México y Hacienda decidan comprar dólares para las reservas internacionales, que es lo que está haciendo Chile. O sea, que succiona un poco de los dólares excesivos y se los compra y se los lleva a México. Los compra, ¿eh? O sea, quiere decir que entra el Banco Central y les da pesos por sus dólares y los recoge y luego esteriliza esos pesos. Es un mecanismo ahí, pero de no ser por eso no veo por dónde pueda subir el dólar. No. Gracias. ¿Nos puede comentar acerca de las uniones de crédito? ¿Qué cosas de la Unión de Crédito? No conozco mucho, mejor no me meto. Gracias. Marta Farfán nos pregunta, en caso de las fundaciones que son sin fines de lucro, ¿existe algún parámetro o algún límite de inversión? Que yo sepa, no. No, sí están exentos del impuesto, porque si una persona física invierte en CETES, en lo que quiere, tiene un impuesto. Ellos no lo pagan. Son todas las preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna otra duda, quiera ponerla en el chat o bien activar su micrófono o algún comentario. Ya no hay, de Jesús pregunta, ¿cómo saber dónde invertir? De instrumentos, mira, yo creo que es importante la tasa, ¿cuánto te pagan por ahí? Bueno, ya vimos que son CETES, ¿no? Si eres una persona y quiere tener una inversión en CETES, hay una figura que se llama CETES Directo, que lo manejan a Finsa. Hay un portal ahí de CETES Directo, donde puedes invertir desde 100 pesos, 1,000 pesos, y te dan las tasas de los CETES vigentes. Yo le diría y le digo a la gente, no te metas en problemas. Invierte en CETES que nunca te van a dejar de pagar. Ahorita pagan tasas muy altas o en fondos que tengan CETES. Ya les dije cómo hay que comparar si un fondo te paga bien o mal, compáralo con CETES. Sí, creo que es así. No me gusta esto de decirles, bueno, a ver, el mercado accionario, porque ahora hay muchas casas de bolsa como Finamex o como ¿qué otro hay por ahí? Que te permiten tener una pantalla donde tú inviertes y aunque sea poquito, bueno, mi opinión es que es un robo en despoblado, porque
¿Qué hace una persona que no tiene ninguna experiencia en inversiones queriendo saber si compran las acciones de Bajío o de América Móvil o si toma Tesla o Navia? Pues no, ni idea tiene, ni del riesgo en el que se está metiendo, ¿no? Y luego hay una situación en la que las comisiones que cobran ahí cada que compras y vendes son altísimas, entonces es complicado. Todavía no hay un sistema eficiente que permita que inversionistas pequeños con costos relativamente bajos, ¿no? Digo, hay plataformas, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del Forex, eh, que te permiten comprar. Incluso hay una app de Forex que se llama Invest, que si tienes un teléfono inteligente vas a las apps y pones Invest con B chica y te pone una que tiene un logotipo negro y ahí ves, yo las tengo dadas de alta porque ahí sale pues cómo están los precios de las bolsas, cómo están los bonos y los veo ahí. Pero si alguien quiere invertir, puede tener una cuenta en un banco y la linkea con ahí, puede comprar y vender. No es algo que yo recomendara si no sabes hacer eso, porque, o bueno, de mi boca no sale recomendar esas cosas a la gente que no tiene un conocimiento o una claridad de lo que significa invertir. ¿Qué es? Si es una tipo de estas asociaciones de las juntas de asistencia civiles, pues ver el banco donde manejas tu cuenta y ver qué monto, si los montos que tienes te permiten comprarle CETES o comprarle un fondo líquido y qué tasas te pagan y lo que dije, compararlos con los CETES. Si eres una persona física y tienes un dinero, que siempre se lo digo a la gente que conozco, pues, métete en la página de CETES directo y compras CETES de manera directa y ahí si te quieres ir más y te los pasan a las tasas primarias, ¿eh? O sea, las tasas más altas. Y si ya empiezas a ver, pues metes un odibono que te va pagando y vas entendiendo si el dinero te vas a vencimientos. Es como puedes ir aprendiendo, ¿eh? Pero vamos, yo diría, métete ahí con CETES y te lo vas reinvirtiendo en CETES y verás que, bueno, chavos que trabajan conmigo me han agradecido que se meten a CETES directo, van guardando su dinero y los van. Ahora hay que estar atentos para que te reinviertan o sea, te desarrolla una cultura del ahorro y de estar listo, abusado con las cosas que pasan ahí, tratando no de informarte tanto como que sepas cómo están las tasas de los CETES. Y ya, te dije, el banco con el que tienes tu cuenta, en el caso de una tesorería de dinero, pues le preguntas por los fondos y por los CETES y cuánto te cobra por eso y ya. Gracias. Comentó en invertir CETES directos, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, o sea, es lo principal. O sea, lo principal es conocer las tasas para saber en qué invertir. Lo importante es primero que vea el portal de CETES directo, si le interesa invertir, si es persona física, si es sus ahorros, ¿no? Y me refiero a que siempre traten de ver y que eso sale en Google, pueden poner cómo salen las tasas de CETES o en la página si ponen Banco de México y no les da mucha lata estar viendo el menú que les aparece, les aparece la página del Banco de México y van a una pestañita que son las cosas más consultadas o los información estadística más consultada y ahí aparecen los CETES y aparecen cómo están los CETES, cómo te están pagando los CETES, la última emisión y todo. Y ahí sabes perfecto cuánto están las tasas de CETES. Es bien importante que sepas porque te pueden decir cualquier tasa y no sé si es buena o mala, entonces ve la confusión a los CETES. Gracias, licenciado. Son todas las preguntas que tenemos en el chat. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hay agradecimientos, felicitaciones en el chat, licenciado. Me voy a permitir compartir pantalla si ya no hay más preguntas.
para hacer la proyección del agradecimiento que queremos hacerle por parte de la Junta de Asistencia Privada, por supuesto a la Dirección de Programas Asistenciales y del Departamento de Desarrollo y Capacitación por su participación en la sesión Introducción a los Instrumentos de Inversión. Firma la directora de Programas Asistenciales, la licenciada Arlette Ruiz Mendoza. Pues muchísimas gracias y ojalá haya servido. Claro que sí, licenciado. Muchas gracias. A las personas que no colocaron su nombre completo en el chat, les recordamos que es importante que lo hagan, ya que de esta forma registraremos su asistencia. También les vamos a colocar en el chat una liga para que nos apoyen, por favor, con la evaluación. Recuerden que esta es completamente anónima y a nosotros nos sirve para tener conocimiento de sus necesidades de capacitación. Con esto cerramos la sesión. Que tengan buen día todas y todos. Gracias, licenciado. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, licenciado. Muy enriquecedora. Muchas gracias. La siguiente sesión es el 20 de julio. Ya está en el sistema de capacitación. Pueden hacer ya su inscripción. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.